plática, y eso es lo que vamos a tener hoy día, ¿no? El tema es la teología del diálogo conyugal. Entonces, yo les pediría un aplauso para el Padre y luego vamos a hacer una oración, ¿no? A mí lo que me preocupa es cómo hacemos para meter más sillas. ¿Ah? Venga, se toma para adelante. Trae los sillas más cerca. Y esperemos que no haya temblor. El pasillo sí es abierto por si acaso hay. Acérquense, pero dejen pasillos abiertos para correr si hay temblor. ¿Ah? Y a ver si conseguimos sillas de otros sitios. Bueno, vamos a comenzar rezando, ¿les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos hoy día de manera especial a darle gracias a Dios porque Dios es bueno con nosotros. El Señor derrama abundantes gracias en nuestros corazones y hoy día, esta noche, nos convoca. El Señor ha dicho que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está ahí. Sabemos que está acá. Pidámosle de manera especial por nuestras familias, por nosotros, para que vivamos intensamente el camino del amor, para que nuestras vidas sean generosas en las sendas del Señor, por nuestras familias, para que Dios nos ayude también a vivir intensamente el diálogo, para vivir la generosidad y la entrega. Te pedimos, Señor, que nos dé fortaleza para siempre mantenernos firmes en tus caminos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a conversar hoy día, donde me como mejor, vamos a comenzar hoy día sobre el tema del diálogo en la vida conyugal. Voy a tratar de hacer en este momento una especie de explicación. ¿Estamos bien tecnológicamente o no? Pero no importa, yo sigo explicando la cosa. Vamos a conversar sobre el tema del diálogo en la vida matrimonial. Y empiezo a conversar sobre por qué el diálogo. Ya, luego vamos a pegar como van las diapositivas para poder entrar en el tema ya más aterrizado. Nosotros sabemos que nuestra vida es una vida dialógica. Somos seres para el amor. En lo profundo de nuestro ser sabemos que hay una huella inmensa de amor, de deseo, de poder hacer de nuestra vida una vida de despliegue amoroso hacia los demás. Y nuestra huella la tenemos ciertamente desde el momento del origen de la persona humana, creados a imagen y semejanza, llamados a poder expresar esa dimensión ontológica de nuestro ser, y estamos llamados a volcarnos amorosamente. ¿Por qué razón? Vamos a tratar de ir a la dimensión más teológica. Cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios que es dialógico. Y si nosotros podríamos definir a Dios, lo podemos hacer en base a la primera carta del apóstol San Juan, que nos habla y nos dice que Dios es amor. Entonces podemos decir nosotros que la vida de Dios es una vida para el diálogo. La misma esencia teológica de Dios es una esencia dialógica. Es el Padre que ama al Hijo en el Espíritu Santo, y podemos decir nosotros que de alguna manera el amor trinitario es un amor de diálogo. El Padre que así autoconoce, el conocimiento del Padre, el verbo, la palabra, el aliento, son palabras distintas que nosotros usamos, nos hablan de un Dios que es sobre todo un Dios que se
despliega, y esa dimensión de despliegue vamos a hablar del Hijo. Y el Hijo va a hablarnos a nosotros en distintos momentos de la Escritura, Jesús, el Verbo de Dios, y nos va a decir: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Mi vida solamente se entiende en la medida en que yo ame al Padre. ¿Qué hago yo? Amar. Y Jesús nos dice: yo y el Padre somos una sola cosa. Yo y el Padre somos una sola cosa. Somos uno. Entonces vemos nosotros que de alguna forma se va a dar esa dimensión dialógica. Esa dimensión dialógica significa que Dios Padre va a amar a Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, de alguna manera podríamos decir nosotros, es amor, el espíritu amoroso de Dios Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Entonces, si nosotros somos personas que hemos sido creados por un Dios dialógico, en lo profundo de nuestro ser somos personas que nos entendemos fundamentalmente por el amor, y solamente el diálogo va a ser lo que nos haga a nosotros realizarnos como personas. Nos vamos a planificar en la medida en que nosotros vivamos ese diálogo. Y lo explico muy claramente. Juan Pablo II, en unas homilías que dio, que después se convirtieron en un libro, que lleva el nombre de Teología del Cuerpo, que es el nombre que se le puso, hablaba y decía: de alguna manera nosotros somos íconos de Dios, ustedes y yo. Y decía, pero de manera preferencial, esa dimensión de ser ícono de Dios se da en medio de la familia. Y vemos nosotros, se da en medio de la familia, ¿por qué razón? Porque de la misma manera que el Padre y el Hijo se comunican y tienen diálogo en el Espíritu Santo, de la misma forma los esposos son seres para el diálogo, creados a imagen y semejanza de Dios. Su vida es una vida para el diálogo. Lo digo yo porque lo dice el Papa, o lo dice un santo, ahora un santo Papa, que es Juan Pablo II. Él agarra en dos momentos determinados en las familiares consorcio, y en un discurso que da en el año 2000, en el jubileo de la familia, dice lo siguiente, habla del acto sexual. Dice: de la misma manera que el Padre y el Hijo se aman en el Espíritu Santo, lo que hacen los esposos, no usa la palabra acto sexual, sino lo que hacen los esposos, al final es amor. Y de la misma manera que el Padre y el Hijo se aman, ese acto amoroso de los esposos, de alguna manera es expresión amorosa también. Igual que Dios ama el Espíritu Santo, el acto de diálogo, el acto sexual, el acto de comprometerme con el otro, definitivamente es lo que me realiza a mí como persona. Y en algún sentido, el Papa dice, lo dicen las familiares consorcio, el amor de los esposos es un amor que de alguna manera refleja la bendición de Dios. Y ustedes, de alguna forma, son el Hijo. Es decir, si nosotros queremos ver a Dios, basta que veamos a una pareja de esposos y Dios está ahí, porque ustedes representan esa figura de Dios. Representan al Padre, al Hijo, se aman en el amor del Espíritu Santo. El acto sexual, que se pensaba hacer una cosa feísima, horrible, digamos, en algunas veces lo hemos escuchado así, tiene toda una dimensión amorosa, expresión del amor de los esposos, y tiene precisamente una dimensión maravillosa, que es la dimensión de unirse y formar este solo ser. Y Juan Pablo II, de hecho, hace una relación entre dos citas, una del Génesis, que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y formarán un solo ser, ¿ok? Con las palabras que se dan en el libro de el Éxodo: yo soy el que soy. ¿Cómo se forma este solo ser? Precisamente en la unión amorosa del uno y el otro. Entonces vemos nosotros que ahí se va a dar esa dimensión de los esposos. Los esposos de alguna forma representan esa dimensión amorosa, que es la dimensión de Dios. Por lo tanto, la raíz más profunda de ustedes como personas es una dimensión dialógica, que están llamados al diálogo. Su vida solamente se entiende en el diálogo. Su vida se entiende en la medida en que ustedes amen. Y dialógicamente abran su corazón, es decir, se jueguen el uno al otro, el otro se entrega al otro para formar el solo ser. ¿Cómo se forma el solo ser? Voy a decir, ya soy un viejo
trabajador en temas de familia, yo diría, por lo menos mi experiencia es 4 cosas. Una es el diálogo matrimonial, que es lo que vamos a tratar hoy día. 2, la vida sexual de los esposos. 3, la oración en común. Y 4, cargar juntos la misma cruz. Yo le llamo dimensión oblativa. Entonces, ese solo ser, yo diría, por lo menos con mi experiencia de haber aconsejado tantas parejas, de haber trabajado mucho con parejas, se van a dar esas 4 dimensiones. El diálogo, y vamos a ver qué cosa es el diálogo. Otra de las dimensiones es el acto sexual, formar este solo ser. La palabra que se usa en la Sagrada Escritura en el Génesis es la palabra tabaj. Dejará a su padre, se unirá. La palabra tabaj es una palabra mucho más fuerte, ¿no? En el castellano la traducimos a unirse, en arameo es la palabra tabaj, que significa más, significa se fundirán, se conformarán y formarán un solo ser. El ser, la palabra que se usa en la Biblia es la palabra basar. La palabra basar significa ser, lo que nosotros hablamos de biopsicoespiritual, que lo vamos a ver ahora. Se unirán, se fusionarán, es decir, no se pueden separar, se fusionarán y formarán un solo ser. Y Juan Pablo II habla de cómo se fusionan, habla del acto sexual. El acto sexual es una manera de fusionarse el hombre y la mujer en una dimensión, en la dimensión somática o corpórea. Y la siguiente dimensión que es importante para unirse es la dimensión de la oración como esposos, que ya no es una dimensión física como el acto sexual o dialógica, que tiene una connotación más psicológica, sino es una dimensión espiritual. Yo diría, y la clave, yo no quiero que ustedes tengan problemas matrimoniales y dolores, pero la realidad es que problemas hay en la vida matrimonial. Yo no sé, creo que ninguno podrá alzar la mano acá si pregunto y les digo, ¿alguna pareja de ustedes nunca ha tenido problemas matrimoniales? A ver, levanten la mano, por favor. ¿Sí? Ninguna. Todos, la vida matrimonial tiene muchas rosas, pero también tiene espinas. Entonces, al final de cuentas, lo que va a determinar la unión en el matrimonio va a ser precisamente la dimensión oblativa, dejarse crucificar por el amado o la amada. Entonces, hoy día no vamos a ver estas 3, ni vamos a ver la dimensión del amor sexual, ni vamos a ver la dimensión de la oración, y vamos a ver la dimensión del amor oblativo. Nos quedan 3 charlas por delante para los próximos viajes. Hoy día vamos a hablar solamente de una de las dimensiones. Y quizás comenzamos con el triangulito, por ahí. Esto ya lo resumí ahorita en pocas palabras, y comencemos viendo un poquito la parte de la antropología. Esto acá, por si acaso, no es mío. Esto viene de un libro del Papa, que lo escribe cuando era, todavía ni siquiera Papa. Estoy hablando de Juan Pablo II. Lo escribe cuando era obispo, auxiliar además. Escribió un libro que se llama Amor y Responsabilidad. De ahí sale un poquito lo que vamos a ver el día de hoy. El Papa, en este libro Amor y Responsabilidad, San Juan Pablo II dice: somos seres biológicos, psicológicos y espirituales. Y por lo tanto, como seres que tenemos una dimensión física, hay una dimensión psicológica y espiritual, somos una integridad, o éramos una integridad. Entonces, somos una integridad, y esa integridad es la realidad de la persona humana. Somos seres integrales, que tenemos una parte biológica, psicológica y espiritual. Nosotros que tenemos esa dimensión de los niveles bio-psico-espiritual, tenemos, dice el Papa, en cada una de estas 3 dimensiones que de alguna manera hablan de nosotros. Los valores, ¿cuál es? En la parte biológica, el valor corporal. El hombre, cuando ve a una mujer, pues, tiene un valor corporal y lo lleva a una emoción. ¿Cuál es la emoción? La atracción. La parte corporal la llevará a la persona a la atracción. Vamos a la parte psicológica. Hay una parte de identidad y complementariedad. Ahí se encuentra el diálogo. Esa parte de identidad y complementariedad va a llevar al enamoramiento.
es cuando los esposos están pasmados el uno del otro, o cuando los novios se pasan una hora viéndose la cara y no hablan y cómo se llama y se miran el uno al otro y se les cae la baba y están medios, sí pues se soparse. Y cuando la novia tiene un grano en la cara le dice qué linda perla la que te está viendo. Entonces, están totalmente anonadados. Entonces, vemos nosotros que la dimensión psicológica va a llevar a la dimensión del anonadamiento. Esa dimensión habla de diálogo. Nuestra charla hoy día no va a ser ni de la parte física, otro día me invita para hablar de la parte corporal, sexual. Vamos a ir en esta línea. En la parte psicológica hay una dimensión de identidad y complementariedad que va a llevar al enamoramiento, a esa empatía. Y las dimensiones más importantes van a ser la dimensión espiritual, el valor es personal, y lo que se va a vivir es el amor, lo que se va a conseguir es la felicidad. Aquí en esta dimensión espiritual va la oración y va toda la dimensión orativa, que serían las cosas que algún día tendremos que conversar. Vayamos a la siguiente. Entonces vemos nosotros que la parte biológica, ¿qué cosa va a producir? Placer. ¿Ya vamos a entender? O sea, hay una dimensión biológica, corporal, hay atracción, y ¿cuál es lo que se va a conseguir en esa dimensión biológica? Una dimensión, todavía eso no viene en campo, va a haber una dimensión de placer. ¿Ok? Que es lo que plantea el Papa. Produce, al final, esa dimensión placentera. Estar enamorado, hay una dimensión de acto sexual, hay una dimensión bonita, digamos, de enamoramiento físico, y la dimensión del placer no es mala. El placer no es malo, puede ser malo, pero obviamente la dimensión del placer no es mala. Y en la vida matrimonial es una dimensión hermosa, es un regalo de Dios. Es como la cereza en el pastel que Dios pone, el placer, en el acto sexual. En la dimensión psicológica, ahora sí, vamos nosotros a pasar de esa dimensión de la persona a nivel psicológico a estar en valor, una identidad y complementariedad, van a buscar juntarse, se enamoran y finalmente van a llegar al encanto. Lo que hablábamos, después de pasar de la empatía se pasa a una dimensión distinta, que es la dimensión de sentirse anonadado por el otro. La experiencia del otro es una experiencia de tal nivel que la persona queda totalmente, de alguna manera, sacada de la realidad para entrar a la dimensión del otro. C.S. Lewis dice, a diferencia de los amigos que miran hacia adelante en un ideal común, los novios o los esposos se miran entre sí. Eso es lo que dice Lewis. Esa es la diferencia entre la amistad y el enamoramiento. Mientras uno mira hacia adelante, los otros más bien se miran entre sí. Es decir, ¿por qué? Porque hay un enamoramiento, hay un estar cautivado por el otro, estar realmente anonadado. La experiencia amorosa es una experiencia que realmente nos saca de la realidad y nos pone en una dimensión distinta, que es una dimensión que solamente la pueden decir ustedes, porque ustedes la viven. Y es una experiencia que no debe acabar nunca, por si acaso. Lo digo. Cuando éramos novios, estamos en los primeros años de matrimonio, seguíamos medios atontados el uno por el otro. Y ahora que ya pasaron los años, nos decimos, ya eso ya no es importante, es importantísimo. Sí es importante que permanezca. Yo tengo una pareja de esposos, a los cuales le llevo a la comunión ya de como 4 años, los Chávez, que son, le llevo a la comunión todos los domingos. Él tiene 96 años, ella tiene 92. Y ¿cómo se llama? Los veo enamorados. Voy ahí porque estoy feliz. De verdad, la cantidad de piropos que se dicen el uno y el otro. Siempre que llego están agarrados de la mano. ¿Cómo se llama? Un día le robaron a la señora una joya y el esposo hizo todo lo posible por comprar una joya igualita para que ella no se sienta mal. Digo, ese encanto tiene que permanecer a lo largo de la vida de los esposos. Tenemos que estar enamorados, dialogar, abrir nuestros corazones, compartir, tener delicadezas, que son cosas que muchas veces no las tenemos cuando ya pasan los años de matrimonio. Somos a veces poco delicados, poco simbólicos a la hora de la relación de la pareja. Y la siguiente dimensión es la dimensión de, ahora sí, la felicidad va a llevar, digamos,
cuando hay vida espiritual, valor personal, emoción es el amor, lo que vamos a conseguir es la felicidad. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a conseguir la felicidad? Porque la felicidad solamente se puede dar en dimensiones de Dios. Solamente en dimensiones de Dios. Y más aún, voy a decirlo, no es algo que uno quiera, pero también el saber crucificarse por el amado, por la amada, definitivamente lo que nos abre una dimensión que es una dimensión mucho más trascendente, la dimensión eterna, la dimensión de Dios. Entonces vemos nosotros que de alguna manera serían los niveles de los cuales San Juan Pablo II habla en su libro Amor y Responsabilidad. Hoy día vamos a quedarnos nosotros aquí nada más, porque para eso me invitaron el día de hoy. ¿Avanzamos? Lo vamos a hacer de distintas maneras. Benedicto habla también sobre el tema y analiza, digamos, el tema de este si es hueso de mis huesos y carne de mi carne, habla de esa dimensión que es la dimensión del amor. Creo que esta parte no da. Esta diapositiva es la misma, pero está presentada de una manera distinta. Por un lado tenemos al varón, por otro lado tenemos a la mujer. Las dimensiones psicológica, espiritual y física son las mismas. Primera dimensión, entonces podemos poner la primera dimensión, entonces, avanzamos un poquito, a hacer lo físico. Ustedes cuando se conocieron, lo físico era lo primero. Todos se enamoraron del cuerpo, como dice la Biblia, esta sí carne, mi carne, y hueso, mi hueso, del cuerpo y carne. ¿De verdad? ¿Sí se ha dado o no? Vimos cuerpo y carne, nos quedamos medio atontados, y ¿cómo se llama? Ahora, y ese cuerpo y carne, y nos quedamos pasmados, así como Adán cuando vio a Eva, es así. El hueso de mi hueso, mi carne, ahí está así, se quedó Adán con la boca abierta, ¿cómo se llama? Empezamos nosotros con lo físico. Y lo físico, quiero decirlo, de la misma manera que yo les decía que las delicadezas, la reverencia, el cuidado por el otro, que tiene que dar a lo largo de toda la vida, también la parte física. Ojalá que ninguna señora me diga, yo soy tan espiritual que ya no necesito sexo. Yo rezo todo el día, entonces ya no necesito, digamos, nada de sexo. Es verdad, cuando son más jóvenes se tiene más sexo, pero ¿cómo se llama? La vida de los esposos obviamente va a tener una dimensión física también. Entonces, la dimensión física no es una dimensión que, obviamente, habrá distintas etapas de la vida, pero la parte física también va a ser una parte que tiene que mantenerse y permanecer a lo largo de la vida de los esposos. Pasamos a la siguiente. Ahí tenemos la dimensión psicológica, ya pasamos a un contorno del más exterior a un contorno más profundo, que es lo que vamos a hablar hoy día. El diálogo, acá va a ser la dimensión del anonamiento, acá va a ser la dimensión de dejarme tocar, digamos, por la realidad del otro, y vamos a ver eso hoy día. Es decir, vamos a pasar de una dimensión física a una dimensión mucho más profunda. Ustedes siguen todavía con solamente la parte física, que empezó al principio, estamos mal, pues. O sea, ya en su vida matrimonial tiene que haber tenido una unión mucho más profunda a nivel del psique, es decir, a nivel psicológico, a nivel del diálogo, a nivel de compartir cosas juntos, a nivel de sentir con el otro, a nivel de tener emociones comunes, a nivel de soñar con ideales juntos. Entonces, tenemos que trabajar la segunda dimensión, la dimensión psicológica, y la tercera dimensión sería la dimensión espiritual. Entonces podemos decir nosotros que son etapas de la vida que se tienen que dar: la corporal, la física, la espiritual, la corporal, física, la psicológica, la espiritual, se tienen que dar en toda vida matrimonial, se tienen que dar. Serán de distintas intensidades, a lo mejor de acuerdo a las etapas de la vida matrimonial, pero obviamente esas etapas de la vida matrimonial se tienen que dar y se tienen que mantener. Soy bien claro. Es decir, el esposo que se olvida del aniversario del matrimonio y nos trae un regalito significativo para la esposa, está metiendo la pata. Porque, digamos, esos detalles tienen que haber. O como se llama, o el esposo que no hay ternura física, o la esposa que ya no tiene ternura física,
después de la menopausia ya no le provoca, tiene que hacer algo, pues, para que, digo, para tener, digamos, la parte física. O, hablemos de la parte espiritual, si ustedes no rezan, no van a lograr salir de sus problemas matrimoniales. Si no hay trascendencia sin Dios, no lo van a hacer. Entonces, cuando hablamos nosotros de la persona humana y la vida matrimonial, estamos hablando que hay una dimensión integral en estas realidades. Todas las dimensiones tienen que ser, digamos, vistas por los esposos. Obviamente, a lo mejor vamos a rezar más ahora, en esta época, que cuando éramos novios jovencitos, en el auditorio, quizás algún jovencito en su vida pues tiene otro componente. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que ver la manera, la forma, de que estas tres dimensiones se den en nuestra vida. Se den y permanezcan en medio de la vida de nosotros matrimoniales. Avanzamos. Esto va a andar solo, me imagino. Atracción. De ahí de la atracción pasamos al enamoramiento, que es la parte más interior. Y finalmente, el noviazgo ya no son dos separados, sino se juntan y finalmente, digamos, forman el amor, lo que sería, digamos, forman un solo ser, que es la dimensión propia de lo que podríamos decir nosotros, la dimensión del matrimonio. Es decir, los novios se van uniendo en estas tres dimensiones hasta formar un solo ser. ¿De acuerdo? Esta es la primera parte de la exposición. Entramos a la siguiente y vamos a saltarnos varias diapositivas para entrar propiamente en el diálogo. Si hasta acá hubiera alguna pregunta, avance. ¿Qué es el diálogo? Para que haya un título ahí, más adelante. Ahí. No, está la mujer con el esposo ahí abrazado. Ahí. Preguntas sobre esta parte. Creo que es una parte muy rica esta enseñanza de San Juan Pablo II. Les abre un horizonte, esta visión, digamos, de ver el matrimonio. Todo bien, todo claro. Seguimos avanzando entonces. Podemos entrar ahora, hoy día, a la dimensión del diálogo, que es la dimensión que se encuentra en la dimensión del psique. El diálogo es clave, te lo digo, clave para la vida matrimonial. Vamos a hablar un poquito sobre cómo debe ser el diálogo. Adelante. Lo primero que decir, tú eres un ser para el encuentro, primera idea. Lo que caracteriza tu vida es, eres una persona para la comunicación. Y en tu vida hay una dimensión dinámica y tú tienes que poner lo tuyo en común. Por lo tanto, necesitas tú, sin distorsiones, manifestar quién eres tú para los demás. Y eres una persona que requiere, por lo tanto, comunicar. Es decir, actitud de comunicar, actitud de escuchar y capacidad de feedback. Son elementos importantes para el diálogo matrimonial. Avanzamos. Entonces, en todo diálogo matrimonial hay dos dimensiones. Por un lado, es el dar, pero por otro lado es el recibir. Yo soy bien claro. Soy bien claro. Muchas veces alguien viene con ganas de dialogar, pero se encuentra con una pared. Entonces llega el esposo del trabajo cansado y la mujer le dice, mira, hoy día nuestro hijo hizo tal cosa, y para ella está súper emocionada de lo que hizo el hijo, y el esposo como si no le hablara. ¿Me hago entender? Entonces, la mujer, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Ya no va. Si es que hay una conducta que se repite, no va a dialogar. La mujer necesita dialogar más que el hombre. Lo digo, es verdad. La mujer es una especie de olla de presión. Sí. Que si es que no se abre la presión, explota un día. Entonces, el hombre, en cambio, no es así. El hombre más bien es una persona que dialoga menos. Normalmente no todos los hombres y todas las mujeres son así, pero la mujer necesita ser escuchada. Y muchas veces los hombres no tenemos la capacidad de escuchar el diálogo de la esposa. Por lo tanto, es importante que nosotros entremos en esa dimensión de apertura, ¿ok?, para recibir del otro aquello que el otro me está diciendo, reaccionar frente al mensaje del otro. Y cómo enriqueciendo ese mensaje del otro con mi actitud,
La comunicación tiene que ser positiva, directa, abierta, sincera, espontánea, y tiene que ser un intercambio recíproco, feedback. La mujer habla, el hombre contesta, el hombre habla, la mujer contesta, dialoga, y es importante que salgamos al encuentro del otro. Y más aún, ustedes con parejas se conocen. Entonces, a lo mejor que sacarle 5 palabras a uno, al esposo sobre todo, que somos menos habladores los esposos, 5 palabras, pues es un gran triunfo. Hemos ganado mucho. Entonces, valorar esas cosas, entender quién es el otro, ponernos en el ser del otro, ponernos en los zapatos del amado, para poder comprender quién es el amado y poder entender lo que ha dicho e ir más allá de las cosas que ha dicho, conociendo cuál es su realidad personal. De esa manera, nosotros nos enriquecemos de una manera especial. Avanzamos. Eso es amar. El amor intenta siempre más amor. El que está dispuesto a llegar al otro va a poder encontrar muchísimo más amor. El que ama y es aceptado en su amor, pues de alguna manera va a retribuir ese amor. De alguna forma vemos nosotros que ese amor va a incrementarse. Por ejemplo, que no es el caso de la pareja, pero sí el niño hace un dibujo para su mamá. Y esta lo recibe feliz y sonriente y con amor. Obviamente, la muestra del gesto definitivamente va a ser que se estimule a la persona, el esposo o el hijo, para poder abrir su corazón y dialogar más. Y bien, ahora entramos ya un poco más fuerte. Nosotros normalmente podemos tener distintos niveles de diálogo en familia. Uno es superficial o epidérmico, el otro funcional, el otro es comunicar sentimientos, el otro comunicar opciones frente a la vida, y el tercero, el diálogo no verbal. Quiero ser claro. De estos 5 niveles, en la vida matrimonial ustedes necesitan hacerlos. Pero conforme vamos nosotros yendo de arriba para abajo, nuestro diálogo es un diálogo mejor. Y que nosotros nos quedamos en el diálogo superficial epidérmico, obviamente nuestra densidad amorosa va a ser muy frágil. Y solamente conversamos de lo que hicieron las personas que fueron a la parroquia en ese día y nos quedamos conversando de circunstancias y no vamos a lo profundo, es anecdótico. O si estamos conversando de que Humala no hizo bien tal cosa y nos quedamos hablando de Humala y o hizo bien tal cosa, para que no vean que no tengo favoritismo de ningún lado. Entonces, si nos quedamos nosotros en esa dimensión, estamos en la dimensión epidérmica. El chisme, por ejemplo, es epidérmico. Mira, fulanita fue de tal forma, hoy día vestida, mira, fulanito hizo tal otra cosa. Estamos en una especie de diálogo epidérmico. El diálogo epidérmico no es el mejor diálogo para una vida matrimonial. Conozco algunas parejas, y lo digo, desde mi grupo de Nazaret, ya, desde mi grupo de Nazaret, yo me reía mucho, eran todos epidérmicos. ¿Ah? Lo digo en serio. Uno se esforzaba de ir hasta el fondo y salían con lo epidérmico. Uno llegaba a la reunión y los escuchaba hablar, lo epidérmico. Y uno jalaba para meterlo más adentro, regresaban a lo epidérmico. Pero yo dije, ¿cómo? Yo estuve como unos 7 años, ¿no? En Arequipa. Y ¿cómo se llama? Y yo decía, ¿estaré haciendo bien? 7 años de mi vida y no puedo ir más al fondo. Y después después, eso era la reunión de Nazaret, ¿ok? Pero yo también los veía a ellos y ellos hablaban igual. Conocía toda la historia de toda la equipa, ¿cómo se llama? Pero al hablar de temas profundos no los veía. Mira, las 5 parejas hoy día ya son abuelos algunos de ellos, siguen adelante, pero yo obviamente digo, la parte epidérmica de la vida del diálogo no es la dimensión que se debe tener.
Sin embargo, hay que tener vida epidérmica. ¿Me van a entender? Yo cuando he llegado acá y he hablado con las personas que me recibieron, probablemente hablamos de cosas epidérmicas. Oye, ¿qué tal calor hace hoy día, no? Hace más calor que otros días. Epidérmico. Ya, pero lo epidérmico, de alguna manera, tiene que servir de gancho. Había un libro que se llama I'm okay, you're okay, tú estás bien, yo estoy bien. Decía, lo epidérmico es como una especie de cordón umbilical. Sí, se requiere lo epidérmico, pero no nos podemos quedar en lo epidérmico. Lo epidérmico es algo que tiene que salir de nuestra dimensión para ir a dimensiones más profundas. Vayamos avanzando. Segunda dimensión que se ve en la familia, que es la dimensión funcional. La dimensión funcional es la típica para las oficinas. Yo de verdad voy a mi oficina y le digo a la persona de ahí, haz esto, haz lo otro, no hagas esto, mira, lo que has hecho está mal. En la vida matrimonial también hay cosas funcionales. Hay que ir a apagar la luz porque no la cortan, hay que ir ¿cómo se llama?, recoger a los chicos al colegio. ¿Quién va? ¿Cómo se llama? Hoy día yo no vengo a almorzar. Sí, hay que hablar de cosas funcionales. Pero si nosotros nos llevamos la oficina a la casa, obviamente la cosa va a ir mal. O sea, la oficina tiene que estar en la oficina y la casa a la casa. Lo funcional sí es necesario también. Pero de hecho, tener una dimensión solamente funcional tipo oficina en la casa no ayuda a la vida matrimonial. Digamos, es parte de la vida matrimonial, lo funcional sí, pero no podemos quedarnos en eso. Y sobre todo este problema es más grave cuando los esposos, ambos, trabajan en el mismo rubro. Entonces, se llevan la oficina a la casa. Y si son vendedores, pues están vendiendo todo el día, y si son diseñadores, están diseñando todo el día y no pagan en la casa. Entonces, lo funcional sí es necesario en la vida matrimonial, pero muchas cosas funcionales hay que cerrar las puertas a lo funcional. La oficina es la oficina, el hogar es el hogar. Tercera dimensión. Acá vuelvo otra vez a hablar de la olla de presión. Somos seres sentimentales. Frente a determinadas cosas, nuestro corazoncito se deja interpelar. Yo me puedo emocionar, por ejemplo, frente a una sinfonía, emocionarme hasta las entrañas. O yo me puedo emocionar, por ejemplo, ante la muerte de un ser querido, y me salen lágrimas. O yo me puedo emocionar a lo mejor ante un gesto de amor de mi esposo, y me quedo realmente emocionado y tocado en el corazón. Entonces, sí es importante poder comunicar los sentimientos, buenos o malos, pero hay que comunicar los sentimientos en la vida matrimonial. ¿Estamos? Y voy a decirlo, ahora sí, regreso otra vez a las mujeres. Los hombres y las mujeres somos distintos. El hombre más bien es un tipo que usa, a la hora de rodar el raciocinio para explicar cosas. La mujer más bien usa el corazón. La mujer tiene un don que nosotros los hombres no tenemos. Por más que queramos, la intuición femenina es algo que lo tienen. Ustedes nacieron con algo que nosotros no tenemos. O como diría el Papa en la Carta de la Mujer, el Papa San Juan Pablo II, él usaba la palabra el genio femenino. Usaba la palabra el genio femenino, que es algo que las mujeres lo tienen. O sea, yo llego y acá la doña me dice, padre, ¿qué le ha pasado? Y yo me pregunto, ¿por qué? Y no sé, no lo percibo igual. Ya, yo digo, ¿y esta qué sabe? Ella que sabe de mi historia, pero ¿sabe qué cosa? Tiene razón. ¿Me van a entender? O sea, tiene razón porque es algo que los hombres no lo tenemos. No sé si bien, o llega el esposo del trabajo y la esposa le dice, ¿qué te ha pasado en el trabajo hoy día? ¿Me van a entender? Entonces, los hombres más bien, lo que tratamos de hacer es, a la hora de comunicar, la mujer comunica su sentimiento, lo que percibe, lo que siente. El hombre, para eso es que se complementa el hombre a la mujer, el hombre trata de ordenar ese sentimiento.
¿Me van a entender? O sea, darle, tú has visto esto, este aspecto, tienes razón, quizás hay este matiz, cierto, es verdad. Yo a lo mejor no me di cuenta que hoy día venía muy cargado con mi jefe, y es verdad, puede ser que me haya afectado, y reflexionar a partir de lo que uno está sintiendo. Pero también el otro tema es, la mujer tiene más sentimientos que el hombre normalmente, hay veces se da el fenómeno al revés, pero no es siempre. Entonces, sí es importante comunicar sentimientos, señoras, te lo digo claramente. El guardar los sentimientos les hace daño a ustedes. Y los hombres somos los que vamos a pagar las facturas cuando la olla de presión reviente. El file, porque va a haber todo un file ahí. ¿Te acuerdas tú de la vez pasada, de hace un año, que tú llegaste a la casa, no me saludaste? O hace medio año que tú, ¿cómo se llama? Hiciste pasar una vergüenza. Entonces, toda esa olla de presión o todo ese file que está ahí metido, definitivamente, digamos, y queremos evitarnos, hombres, ese momento de que todo cae, digamos, de golpe, y crea un conflicto matrimonial muy fuerte, mejor es el hogar y abrir y contar los sentimientos, buenos o malos. Pero es importante abrir nuestra dimensión sentimental. Yo siento que es una dimensión que es importante. ¿Ok? Sin embargo, quiero decir, lo voy a decir muy claramente, el nivel del sentimiento, como muchos creen, no es el más profundo. En las películas norteamericanas, cuando yo ya te cuento toda mi historia románticamente y te digo, y lloramos juntos, ya creemos que hemos llegado al nivel más profundo de diálogo. ¿Me hago entender? El sentimiento es una parte importante, pero no es el más profundo. No es, sí es importantísimo, pero todavía tenemos niveles más profundos. Hay un cuarto nivel, que es algo que tienen ustedes haber trabajado ya en su vida matrimonial, o tendrán que trabajar, que es todo lo que se refiere propiamente a la opción frente a la vida. Hay cosas que yo ni siquiera con nadie, a mí nadie me va a cambiar de opciones frente a la vida. Una vez una persona en un debate que era sobre el aborto, me decía, padre, tiene que ser abierto y tiene que entender, y usted es muy cerrado y no comprende que se puede abortar. Póngase en la posición. Porque en este punto no tenemos ni que discutir, ni me voy a poner en la posición. Porque yo ya tengo una opción frente a la vida. Yo defiendo la vida desde el momento de la concepción. No voy a cambiar ni un centímetro. Tengo una opción. Entonces, sí es importante que frente a determinadas cosas, ¿cómo se llama? Ustedes de alguna forma conversen sobre las cosas que ustedes tienen que, frente a la vida, importantes. Y respetar esas opciones o encontrar una opción común de los dos. Como uno dice, mis hijos tienen que ser educados en un colegio católico. Para mí, eso es fundamental. Yo no entiendo la educación que no sea católica. Para el otro a lo mejor dice, no, yo prefiero que estudie inglés y matemáticas y que sea bueno en tecnología. No me interesa la formación religiosa. Entonces, hay ciertas cosas que se tienen que poner a conversar. Y son ciertas cosas que, ¿cómo se llama? Ustedes tienen que finalmente definir cuáles son, hacia dónde van. Y en algunos casos, respetar la opción de la pareja, porque para él ese elemento es muy importante, y adherirme y crucificarme también en la opción de él. Es una opción lógica. ¿Ya lo entendieron? Y puede ser que yo, que quería matemáticas e inglés, termine poniendo a mis hijos en un colegio religioso, porque, bueno, pues, para mi esposa o mi esposo, eso es crucial. Entonces tomo la decisión. Pero ahí entra un nivel más profundo, que tiene que ver con lo que yo soy como persona. La siguiente dimensión es el diálogo no verbal. Cuando los esposos se quieren,
basta que se vean los ojos, basta que se agarren la mano, basta que se sonrían. Cuando un esposo o una esposa esté enamorado del otro, no tiene que hablar. ¿Me van a entender? O sea, no tiene que hablar. El amor, cuando llega a unos niveles tan profundos en la dimensión del otro, uno percibe la realidad del otro. Uno percibe quién es el otro. Entonces es importante que nosotros, en nuestro nivel de comunicación, no tengamos que expresar ni siquiera con las palabras, sino simplemente la percepción de la realidad del otro es algo que nosotros a lo largo de la vida matrimonial tenemos que ir consiguiendo poco a poco, o ya lo han conseguido a lo mejor ustedes. ¿Me van a entender? O sea, ya lo han conseguido, ya han sido de alguna manera ganados por el otro. Y la experiencia del amor hacia el otro es una experiencia que a mí de alguna forma me toca en lo profundo. Voy a poner un ejemplo del Principito. El zorro va donde el Principito le dice domestícame. ¿Para qué domesticar? Pero domestícame, ¿para qué domesticar? Y finalmente le dice el zorro al Principito, si me domesticas, voy a ser distinto. Pero vas a sufrir. Cuando yo esté en mi estrella y no venga a verte, si yo te he domesticado vas a sufrir. Pero el zorro le contesta unas palabras bien bonitas al Principito y le dice, sí, pero también voy a ganar. Cuando yo vea el amarillo del trigo, que está soleado en un atardecer, yo voy a saber quién eres tú ahí a través de ese trigo. O cuando yo vea las estrellas en una noche y sepa yo que tú estás en una estrella, todas las estrellas encontrarán un sentido distinto para mí. Encontrarán una razón más grande. De la misma manera, los esposos tienen que ser domesticados. La experiencia del amado o la amada, como diría el Cantar de los Cantares, la experiencia de la amada, de la gacela, de la paloma mía, de la roca mía, de la hermana mía, esa experiencia del Cantar de los Cantares tiene definitivamente que quedarse en la vida de nosotros, ser domesticados, poder percibir la realidad en la mirada del otro, sentir al otro, vivir con el otro, comprender las dimensiones más profundas del otro, saber qué está pensando el otro, percibir esa realidad que de alguna manera expresa toda la dimensión del amado o de la amada. Es decir, esa capacidad de poder llegar a dimensiones que solamente se pueden dar entre los esposos. Entonces es importante que nosotros que vayamos a esas dimensiones del amor y del diálogo. Un diálogo mucho más profundo, un diálogo mucho más hondo, un diálogo que definitivamente que vaya a dimensiones de hondura, mucho más profundas, dimensiones de encontrarnos en lo profundo del ser uno con el otro. Por lo tanto, tienen que darse estos niveles de diálogo. Y no está mal que se den todos. Pero obviamente si nos quedamos acá, nuestro diálogo no anda bien. Y obviamente no podemos simplemente estar en una opción no verbal, anonadados, porque se nos quema la comida, ¿ya? Por no ir de lo funcional. Pero obviamente si podemos llegar a una dimensión más profunda, es importante que nosotros logremos eso cuando estemos en el diálogo matrimonial. ¿Cómo? Con reverencia y sin discutir. Yo lo quiero decir claramente. El diálogo es producto de estar en disposición de poder llegar al otro. Si yo estoy molesto, o ando iracundo, o traigo un montón de cochinadas de la calle, no puedo dialogar. Tiene que haber un ambiente adecuado para que yo pueda dialogar con reverencia. Tengo que quitar todo ruido para que poder llegar al corazón del amado o la amada. Los ruidos pueden ser físicos,
Es obvio que no voy a poder dialogar en el carro con radio, el noticiero a todo volumen, o no voy a poder dialogar si tengo un televisor en mi cuarto. Pueden saber otro tipo de ruidos, ya no físicos, ruidos psicológicos. Yo no podré dialogar si tengo prejuicios. Con mi esposo puedo conversar de todo menos del tema económico. Yo del tema económico nunca hablo con mi esposo. Prejuicio. Puede ser que el ruido sea un ruido de contexto. En el caso de ustedes ya los contextos no son tan importantes. Uno es de Arequipa y el otro de Piura, y tienen contextos distintos. Y lo que uno entiende por J, el otro entiende por J otra cosa. Hay que entender el contexto del otro. ¿Ya lo entender? Entonces, hay que eliminar todo tipo de ruido para poder nosotros entrar de una manera reverente y ponerte en la realidad del otro. Ponerte y comprender quién es el otro. Quizás los ruidos personales que yo puedo tener, puede ser que yo esté a lo mejor exasperado, puede ser que yo a lo mejor esté lleno de deseo de venganza, puede ser que yo tenga prejuicios y no creer que puedo dialogar con mi esposa, porque mi esposa nunca puede dialogar sobre esos temas, prejuicios, o puede ser que yo tenga contextos que no me permiten entenderla porque yo soy de otro sitio, o yo soy de otra educación. Hay que eliminar todos esos elementos que me impiden poder tener referencia en el diálogo. Y lo otro es discutir, hablar, darse el espacio. No hay que sacar la agenda. Yo de verdad recomiendo que hay que conversar sobre temas no coyunturales, más bien temas de fondo. Vamos a verlo ahorita, en el siguiente, sobre este tema. No, su siguiente será. Vamos a discutir el tema de fondo, lo voy a tomar de nuevo. Pero a la hora de dialogar, entiendan que la comunicación es total. Parte fundamental. Hablábamos hace un rato del ser un ser biopsicoespiritual, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? Ok, entonces, en el matrimonio las palabras jamás son neutras, eso entiéndanlo. Todo lo que ustedes son lo comunican. ¿Me lo entendieron? Entonces, si la señora llega pues con todos los ruleros puestos en la cabeza y nunca se los quita, está comunicando pues. ¿Me van a entender? Tiene los ruleros toda la noche, está comunicando. O si el esposo llega, digamos, a la casa con los zapatos cochinos, está comunicando. O si el esposo, a lo mejor, ¿cómo se llama? A la hora de comer, es un descuidado y come de cualquier manera, está comunicando. O cómo se llama, o la forma de decir las cosas. Uno le puede decir a la esposa, te quiero, mi amor. A mí le puedo decir, te quiero, mi amor. Está comunicando. O sea, hay distintas maneras de comunicar. Pueden ser las mismas palabras. Pero vean, o sea, hay distintas maneras de estar comunicando. O sea, la comunicación es total. Uno puede decir, sí, mi amor, te escucho, pero no te esté escuchando, por más que te diga. Entonces debemos nosotros, de alguna manera, entendamos que la comunicación no solamente es las palabras que decimos. A la hora de dialogar hay que considerar bien estos elementos. ¿Qué es lo que queremos decir? El contenido de nuestro mensaje. ¿Cuándo lo que debemos decir? El momento adecuado del entorno idóneo para hacerlo. ¿Cómo? Utilizar adecuadamente los medios, la escritura, la palabra, el tono de voz, los gestos. ¿Por qué? Conocer los motivos por los cuales hablamos, buenos o malos. En el matrimonio no hay jamás intenciones neutras. Es decir, están todas cargadas de contenidos y hay que entenderlo así. El otro tema es con quién valorar a la pareja en sus circunstancias concretas, si está alegre, triste, preocupada. En definitiva, se trata de poner en nuestra parte para que el otro pueda recepcionar lo que se le dice y se dé el objetivo de comunicación que es el encuentro. Entonces, sí es importante que nosotros demos una comunicación total, tomemos conciencia que nosotros nos estamos comunicando en todo nuestro ser. Lo digo en serio.
y que cómo se llama la esposa ya no se usa, de repente está toda descuidada y a su vez no usa nada para su maquillaje. ¿Qué le está diciendo el esposo? O el esposo que de repente le empieza a salir la panza más grande y más grande. ¿Ya? ¿Cómo se llama? ¿Qué le está diciendo la esposa? ¿Me vamos a entender? O cómo se llama, o a lo mejor el esposo que antes era cariñoso y la abrazaba a la esposa, deja de abrazarla, está comunicando. O por ejemplo, los detalles. El esposo que siempre solía ir por la panadería y traía el pan calientito, lo deja de traer, está comunicando. Todo eso, todo, absolutamente todo comunica. Entienda que la comunicación no solamente es comunicación vocal, sino todas las cosas en la vida matrimonial son diálogo. Y nosotros estamos comunicando a lo largo de la vida matrimonial todas las cosas. ¿Cuándo? Para que os un poquito acá. ¿Cuándo hay que dialogar? Siempre. Siempre. Sin embargo, para decirlo, hay que tener un momento especial para poder dialogar. Ustedes me dirán que soy un tipo trasnochado con lo que voy a decir ahorita. Muchos esposos dicen, pero si nos vemos todos los días, y a todas las horas, ¿para qué vamos a tener momentos especiales si estamos todo el día? Todos son momentos especiales. Mentira. ¿Me van a entender? Mentira. Tienen que haber momentos especiales para dialogar. Voy a decirlo. Ustedes decían qué día de la semana, en qué circunstancia, dense su tiempo para ustedes dos. Lo digo serio, porque si no, no conversan nunca. Se queda en el diálogo funcional o se queda en el diálogo epidérmico, pero no se da el tiempo para poder conversar. Les digo en serio. Voy a decir también otras cosas que ustedes, pero este padre no es espontáneo. Ya soy zorro viejo en este negocio. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Yo diría, hagan una lista de 20 temas que no sean coyunturales. Vamos a conversar hoy día sobre la economía familiar. Y siéntense a conversar sobre ese tema sin la coyuntura que tenemos que pagar las facturas porque estamos en el mes de las matrículas escolares. Conversen sobre temas de fondo. ¿Me vamos a entender o no? O pueden conversar, por ejemplo, sobre sus sentimientos, pueden conversar sobre sus convicciones religiosas. ¿Me van a entender o no? Darse el espacio para conversar sobre un tema. ¿Me van a entender o no? Y lo voy a decir bien claramente, o sea, porque muchas veces presuponemos que hemos conversado de cosas, pero no hemos conversado sobre muchas cosas. Creemos que hemos conversado todo lo que tenemos que haber conversado sobre nuestra vida sexual. A lo mejor falta conversar cosas de la vida sexual. O creemos, por ejemplo, que hemos conversado todo de la manera como vamos a educar a los hijos. A lo mejor hay cosas que de fondo que no hemos hecho bien. Entonces, dense el tiempo especial. ¿Ya? El tiempo especial, ¿para qué? Para poder dialogar. Tiene que tener su hora de día, su hora o sus horas, y tiene que tener un día fijo. Qué poco espontáneo este cura. Sí, mi experiencia es esa. Los que tienen su día fijo, algunos tienen su jueves en la noche para irse a comer a la calle solos a un restaurante donde no haya bulla y podemos estar solos conversando. Otros, a lo mejor, su diálogo, voy a hablar de un caso que me pasó a mí. En paz descanse esta persona. Un día domingo en la mañana yo llamé por teléfono a la casa de ustedes a lo mejor los conocen, del Sambo y la Peta. ¿Alguien conoce al Sambo y la Peta? Es una pareja de Nazaret de años, de Arequipa. Y cómo se llama, y le digo a Javier, que ya Javier ahora ya es padre de familia, ya Javier, quiero hablar con tus papás. Javier tenía 12 años. Y me dice, padre, no te lo puedo pasar. ¿Por qué, Javier? Pero Javier, ¿están tus papás o no están? Sí están, pero no te lo puedo pasar.
Entonces yo le digo, Javier, ¿por qué? Porque está en su hora de diálogo. Entonces, ¿cómo se llama? En su hora de diálogo no puedo interrumpirlos para nada. Y el chico de 12 años sabía que después del desayuno el día domingo, hasta la misa, que era la 1 de la tarde, creo, en Arequipa, era la hora del diálogo. Y los chicos tenían que hacer cualquier cosa en la casa, pero los papás no los podían interrumpir en su hora de diálogo, o en su momento de diálogo. Entonces, cuando Javier, ahora ya podía estar acá sentado con ustedes, me dijo, mis papás están en su hora de diálogo, y esa hora hay que respetarla, me dio una lección. ¿Por qué? Porque sus papás ya habían internalizado el hecho de que tenían una hora de diálogo. Para ellos había sido, su hora de diálogo la habían cogido en pijamas, después del desayuno, en la cama, sentados, conversar su hora de diálogo. Eso era lo que ellos, otros prefieren irse más románticos a un restaurante con velitas y ahí dialogar. Pero sí es importante, esposos y esposas, que tengan el momento de diálogo definido, porque si no, no dialogan. Si no tienen plata para ir al restaurante, caminen por el parque. Una hora de caminar por el parque para dialogar. Entonces, sí es importante que tengan ese tiempo. O sea, es sumamente importante que ustedes sí dialoguen siempre, pero además de dialogar siempre, tengan el espacio preciso para poder hacerlo. Van a ver cómo, soy yo, ¿no? Hay que apagar los celulares. ¿Ah? Es que me estoy diciendo, mi mamá me está diciendo ya, padre, cállate. Ahorita termino. Entonces, ¿qué pasa? Que este teléfono lo uso solamente cuando voy a Lima. Mi teléfono estaba en Perú, que lo tengo con tarjeta de Lima y solamente lo uso, y sé cómo funciona allá. Entonces, el tema es, hay que tener el espacio, digamos, para poder dialogar. Van a poder crecer, si que dialogan con un tema definido, de un grupo de Nazaret, lo digo, el mismo grupo de esta pareja, y hicimos en el grupo de Nazaret 30 temas que debíamos conversar como pareja. Entonces, esos 30 temas, después de un conversar largo, los establecimos y dijimos, bueno, pues ahora que ya hemos puesto nuestros 30 temas, vamos a conversar sobre el tema de educación de los hijos, sobre el tema de las suegras, sobre el tema de la vida sexual, sobre el tema de si hacemos tarjeta de crédito o no. 30 temas sobre cómo rezar, sobre nuestra manera de participar en la liturgia. Entonces, yo sugeriría, te lo digo con sinceridad, que en su grupo de Nazaret hagan su lista de qué temas creen ustedes importantes que deben conversar y ténganlos y úsenlos para poder dialogar de una manera semanal. Todas las semanas tienen que dialogar, no quedan profundo. Quizás en la coyuntura sí, pero si ustedes dialogan con profundidad y que la coyuntura los exaspere o los ponga molestos, van a poder dialogar mejor. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando. Creo que está acá, dejemos ahí, avancemos. ¿Qué? De los esposos que tienen que conversar, de todo. Esto es poco. Yo pondría un par de exceptos. Si están en desacuerdo, en esta parte sí pueden estar en desacuerdo. ¿De acuerdo? Un excepto. Cosa que tiene que ver con sigilo profesional. O sea, si yo soy médico y sé que fulanito de tal tiene SIDA y lo estoy tratando, mejor me callo. Aunque sea, mejor no lo cuento a mi esposa. ¿Me van a entender? O si yo soy la encargada de contabilidad de la empresa y sé que la empresa va a quebrar, y si yo revelo eso, la empresa se quiebra no hoy día, sino ayer, mejor me callo.
hay cosas que por sigilo profesional habrá que dejar de conversarlas. ¿Me van a entender? Que son poquísimas. Y hay un aspecto que ahí van a estar en desacuerdo. Lo he conversado varias veces con muchas parejas. Los temas de la vida sexual pasada. ¿Ok? La novia que yo tuve antes de estar contigo. Y ¿cómo se llama? Y la esposa que llega un momento ya de franqueza, le pregunta al esposo, y dime, esposo querido, ¿cómo se llama? ¿Cómo era tu vida sexual o tu vida afectiva con tu novia? El esposo le abre el corazón y dice, mira, yo hacía estas cosas. ¿Ok? Porque todo lo tenemos que conversar. Mi experiencia, voy a hablar a mí como viejo zorro. Esas cosas siempre afectan a la vida matrimonial. No es que yo quiera decirles cállense y oculten, no oculten nada. Pero ¿cómo se llama? Dar detalles, meterse en darle vueltas sobre el tema, ese tema, ya pasó y se acabó. Y más aún, si pasó hace años, pasó. O sea, digamos, y hacer el esfuerzo de no preguntar a la pareja ni presionarlo, ya lo que pasó, pasó. Porque siempre, aunque haya pasado hace 25 años, siempre va a traer problemas. Siempre. Esta es mi opinión. Si alguien está de acuerdo, pues dígame por qué está de acuerdo. Sobre este tema, yo pienso que ya sobre mis historias amorosas pasadas, ¿cómo se llama? Lo pasado está, en ese tema. Lo demás, todo lo que quieran. Después de que conversar, de todo, sin excepción, de todo. ¿De acuerdo? Ya serían mis deseos. ¿Qué más viene? Creo que estamos acabando ya. ¿Sí? Las palabras habladas son neutras, las palabras calladas también son comunicación. Yo soy una persona que no habla nada, también estoy comunicando. Y eso tiene que entender. Vamos. Tratar de que conversar cosas positivas, ser proactivos, no estar solamente conversando sobre elementos negativos del otro que afectan, digamos, la relación personal. No hay que almacenar recuerdos negativos, historias personales que tengan negatividad. Vayamos más allá hacia lo positivo para mejorar la relación. Los gestos y símbolos hablan. El acto sexual es diálogo, es puro diálogo. Lo digo en serio, es puro diálogo. Las caricias, los gestos, la manera tierna, digamos, del acto sexual, por ejemplo, o el estar agarrados de la mano, o darse el besito. Los gestos y símbolos también hablan, son diálogo también. Hay que entender eso. Entonces, de alguna manera podríamos decir nosotros que esos gestos y símbolos tienen que ayudar a que el diálogo mejore. Y cuando incluso el diálogo se ha roto, puede ser una manera también de poder recomponer el diálogo perdido. Saber recibir, ya lo hemos metido, avancemos. Debemos estar acabando y ahí termino. Termino con una palabra de San Agustín: ama y a lo mismo. Si ustedes aman a su pareja, si ustedes viven una vida con amor, les garantizo que pueden hacer lo que quieran. Todo lo que hacen es perfecto. Muchas gracias.